Dios los bendiga en esta tarde. Le estamos saludando desde la iglesia Destiny, desde la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas, México. Su amigo Domingo Valadez. Saludos y bendiciones para todos ustedes en sus casas y en sus teléfonos. Para todos ustedes, Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar la predicación de hoy. Abra su Biblia en el libro de capítulo de Hechos, capítulo 12. Hechos 12 en esta tarde para que pueda seguirnos en la lectura. Hoy vamos a orar por una fe en circunstancias difíciles. Debemos buscar la fe que nos ayuda en las circunstancias difíciles. Hay fe que trabaja en circunstancias muy fáciles. Hay fe en las cuales nosotros podemos basar nuestra petición a Dios y Dios nos la da. Como puede ser salir de vacaciones, ir de paseo, hacer algún arreglo en la casa, pedirle al Señor un feliz cumpleaños. Pero hay fe para circunstancias muy difíciles. Y de eso se trata hoy la palabra de Dios, que nosotros encontremos una fe que trabaje en circunstancias difíciles. Y vamos a abrir en la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2. Y vemos aquí como San Pablo nos habla de la situación de Pedro encarcelado. Nos habla de una situación y Jacob muerto. Jacob muere por la espada de Herodes. Dice la palabra, capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, fíjese bien lo que dice, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Había alguien orando por Pedro. La iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba orando por Pedro. Todos los hermanos de la vida cristiana estaban orando por Pedro. Y no cesaban de orar, a pesar de que ya sabían que Jacob había muerto y que Pedro había sido encerrado en la cárcel. Dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía qué era lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio las nuevas de Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señas que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue
a otro lugar. Amén. Gloria a Jesucristo. Amados hermanos y amadas hermanas, estaba Pedro en una situación muy difícil. Estaba custodiado por soldados romanos. Estaba en una cárcel de máxima seguridad de aquel entonces. Estaba en una cárcel custodiada por 4 grupos de 4 personas cada grupo. 2 soldados en su dormitorio, encadenado y con grilletes. Y la noche iba a ser larga. La noche esa que Pedro iba a ser liberado era una noche de esas noches oscuras, esas noches que se alargan mucho tiempo. Y Pedro estaba completamente apartado del pueblo de Dios. Ya tenía la noticia que habían matado a Jacob. Lo había matado Herodes con espada. Y eso le había dado gusto al pueblo de los judíos. Los judíos se habían alegrado porque habían matado a un discípulo. Y ahora estaban contentos porque Pedro, el que predicaba la palabra de Dios, estaba preso en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel y habiendo estado preso, todo el pueblo estaba contento, todo el pueblo de los judíos estaba contento. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, metido en el calabozo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por Pedro. Todos los demás apóstoles estaban orando, las mujeres, todas estaban orando, reunidos en la casa, dice la palabra de Juan, llamado Marcos. Estaban reunidos en esa casa orando todos juntos, provocando que Dios trajera un poder del cielo, un poder sobrenatural, que trajera una bendición. Pedro, esa noche que iba a ser llevado a la Pascua, esa noche que Pedro iba a ser liberado, esas fiestas de la Pascua, cuando Pedro iba a ser liberado, estaba 2 soldados en su celda, sujeto con cadenas y grilletes, los guardias de la puerta enfrente de la puerta del calabozo, y 4 grupos más de soldados afuera en los pasillos. 4. Tenía mucha vigilancia Pedro, pero dice la palabra que esa noche fue una noche esplendorosa. Se presentó un ángel del cielo del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, se soltaron los grilletes y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Pedro iba siguiendo a un ángel que resplandecía. Los soldados no podían ver, estaban cegados. Los soldados no podían ver que Pedro estaba huyendo de la cárcel. El ángel estaba sacando a Pedro de la circunstancia más difícil. El ángel estaba liberando a Pedro. Era tan hermoso aquella visión. Un ángel sacando a Pedro de la cárcel. Un ángel que venía de parte de Dios. Tal vez tú estés en la peor de las circunstancias. Tal vez tú estés en la peor de las tormentas que están pasando por tu vida. Estés pasando por una circunstancia muy difícil en tu vida. Pero déjame decirte que el ángel que va a enviar el Señor no tarda en llegar. El ángel que va a enviar Dios a tu casa no tarda en llegar, porque Dios mandó un ángel cuando la iglesia está orando. Cuando los siervos de Dios están orando, Dios empieza a mandar ángeles a tocar a los enfermos, a ayudar en la administración. Ángeles, hermano, y ministros de fuego envía el Señor. Cuando oramos en la fe de una palabra de Dios, las cosas que han sido atadas de repente serán desatadas. Cuando oramos con fe por una situación muy difícil, lo que ha estado atado por muchos años, lo que ha estado por décadas, será desatado en un instante. El ángel vino y desató a Pedro, le quitó las cadenas, abrió las 2 puertas de la entrada, la primera y la segunda, y abrió la tercera del calabozo, y entonces desató a Pedro. Aquella noche desató a Pedro de las cadenas donde estaba en la cárcel. Y hoy viene ese ángel a tu casa a desatarte las cadenas de cáncer, las cadenas de tuberculosis, a desatar las cadenas
en esta tarde de COVID a quitar las cadenas de estos demonios de bacterias que están atacando a la gente. El ángel viene en este momento. Tu ángel está por llegar. El ángel de Jehová que va a enviar, el ángel de Dios que va a enviar a tu casa, está por llegar a tu vida, está por llegar a tu familia, está por llegar a tus hijos. El ángel que va a arreglar el compromiso de tu matrimonio, que está a punto de quebrarse, casi divorciados. Está por llegar el ángel para arreglar el asunto. El ángel que va a enviar Dios, hermanos, a la circunstancia difícil, está por llegar a ti. El Señor le está hablando a alguien hoy. Hoy Dios está tratando con alguien a través de la transmisión en vivo. Hoy está hablando Dios a través de esta palabra a los hermanos que están aquí en la iglesia. Dios les está hablando. Ahora quiero decirte, usted dirá, es que yo he estado por más de 10 años con esta enfermedad. Yo tengo por más de 15 años pasando con este problema. Tengo más de 20 años sufriendo este problema. Estoy pasando más de 5 años que tengo este problema y yo tengo ya cumplimiento de esta enfermedad. Pero yo le voy a decir ahora, amigo y amiga, sí, pero usted no ha orado conforme a la palabra de Dios. En verdad no ha orado, porque aquí dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por Pedro. La iglesia estaba orando. Y sabe que cuando la iglesia empieza a orar, Dios empieza a soltar ángeles. Envía ángeles para liberar de las cadenas a los enfermos, para liberar de las cadenas a los endemoniados, para ayudar a todos los que están oprimidos por el diablo, para liberar a todas las personas que están enfermas de cáncer, de tumores, de flujo de sangre, de hernias, de miomas, de matrices invadidas, de cáncer, de páncreas, de próstata. El Señor manda ángeles a sanar de diabetes, de COVID, a sanar en cualquier circunstancia difícil. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero Dios está a punto de mandar el ángel. Yo no sé cuántos años tengas pasando con esta enfermedad. Tal vez tengas 5, 10, 15 o 20 años, o tal vez tengas apenas 1 o 2, 3 meses, pero Dios está a punto de mandar el ángel a tu casa. Pero si usted no había orado conforme a la palabra de Dios, no había confiado en la fidelidad de Dios hasta ahora, hasta este momento, la fe le abrirá puertas que el esfuerzo duro de su propia voluntad no ha podido abrir. La fe va a abrir puertas que por la fuerza de usted y por la voluntad de usted no se han abierto, no se han roto las cadenas, no lo ha desatado la fe que usted ha orado, no lo ha desatado. Pero hoy el Señor viene, hoy viene con un ángel. El ángel que vino a libertar a Pedro está a punto de llegar a tu familia, está a punto de llegar a tu casa. Ese mismo ángel que mandó Dios a liberar a Pedro es el mismo ángel que me ha liberado a mí, ha liberado a mi esposa, ha liberado a mis hijos y viene a liberarte a ti de toda maldición, de toda atadura de hechicería, de brujería, de satanismo, toda maldad de pecado, de todo adulterio, fornicación, de todo pecado de homosexualidad y lesbiano. El ángel viene a liberarte de toda cadena que te está atando. Es el momento que tú recibas el ángel. Muchos años has estado esperando esta situación. Muchos años has estado esperando este momento. Dios dice que usted cree en Él. Si usted cree en Él, entonces Él le dará lo mejor en su vida. En este momento yo le digo a usted, hermano y hermano, en su lugar de trabajo, Dios puede primero ponerlo postrado en la más baja posición para observar su actitud. Dios puede ponerlo en lo más bajo, en lo más vil del mundo. Dios lo puede hacer caer hasta lo más bajo de su vida, pero Dios lo va a poner ahí para poder conocer la actitud suya, la actitud de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos va a poner en el lugar más bajo para podernos moldear, para podernos formar. Hay muchos de nosotros que no queremos dejarnos formar. Hay muchos miembros de la iglesia que no se quieren dejar formar, no aceptan la formación del pastor, no aceptan la formación de los líderes de la iglesia. No, hermanos, no están dispuestos a formarse.
pero Dios te va a llevar al lugar más bajo, al lugar más peligroso, al lugar más difícil, al último riesgo de tu enfermedad, al último riesgo del punto crítico de la enfermedad, porque Dios quiere ver la actitud tuya. Dios quiere ver cómo estás reaccionando en la actitud. Por eso Dios va a permitir que te lleven a lo más bajo. El Señor permitió que llevaran a Pedro a lo más bajo, a la cárcel, y lo encerraran en un calabozo para ver la actitud de Pedro. ¿Y sabes qué Pedro hizo? Pedro estaba tranquilamente relajado, Pedro estaba dormido, Pedro no tenía miedo al problema, Pedro estaba completamente dormido, a tal grado que el ángel tuvo que moverle el costado, tuvo que moverle la panza, el estómago, para que despertara. ¿Sabe por qué estaba dormido? Porque Pedro confiaba en Dios. Pedro confiaba que Dios lo iba a sacar. Y tú no has confiado que Dios te va a sacar. Por eso Dios te está poniendo en una circunstancia difícil, en una enfermedad de curación imposible. Dios te está poniendo ahí porque Dios está tratando contigo. Dios está tratando con tu esposo. Qué difícil es estar ahí. Dios quiere ver tu actitud. Dios quiere ver tu posición. Dios quiere cambiarte la forma de pensar. Yo quiero decirte en esta hora, Él puede mantenerte ahí por mucho tiempo. Él puede mantenerte por años, por 5, por 10, por 20 años. Pero déjame decirte, eso lo va a permitir Dios para desarrollar tu carácter hasta que califiques para ser llamado siervo de Dios. Hasta que califiques, Dios te va a llevar a un lugar importante. ¿Sabe que el Señor sacó a Pedro de la cárcel y lo llevó a la casa de oración de Juan, donde todos estaban orando, donde la gloria de Dios estaba bajando, donde la gloria del Señor se estaba manifestando, donde los recursos de Dios bajan? Dios llevó a Pedro a un lugar importante después de estar en la cárcel. Por eso Dios te va a sacar de ese lugar de la cama, de ese lugar de la miseria, de ese lugar de la enfermedad, de esa enfermedad incurable, de esa enfermedad que te han dicho los doctores que ya no tiene remedio. Pero Dios te va a sacar, Dios va a quitar las cadenas, Dios va a quitar los grilletes y va a mandar el ángel, porque el ángel está por llegar a tu vida, el ángel está por llegar a tu casa y te va a llevar a un lugar más importante, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo, para que le des gracias al Señor. Estás pasando por un momento de depresión y de locura. No tienes equilibrio mental. No eres una mujer prudente. Eres una mujer insensata. Eres una mujer que tiene afanes en la vida. Está obsesionada con las cosas del mundo. Estás obsesionada. Estás actuando tercamente y necia. Pero Dios dice que ahí te va a dejar. Ahí te va a dejar por varios años. Porque Él quiere ver tu carácter, quiere formar, quiere moldear tu carácter. ¿Saben, mi hermano? Muchos años yo había pensado que lo sabía todo. Yo había pensado que todo conocía, que conocía la Biblia, hasta que llegué a un punto de enterarme de que me faltaba mucho. Cuando empecé a escuchar pastores que escribían libros, a escuchar sus predicaciones, como Chuy Olivares, como Juan Carlos Harrigan, cubano, como David Llamo, un ecuatoriano, como Raimundo Ramos, Arturo Norero, Nelson Zavala, Antonio Bolaines. Cuando empecé a oír todos esos predicadores, David Wilkerson, que ya falleció, pero estoy escuchando sus predicaciones y sus libros, entendí que me había faltado formación, entendí que me había faltado conocimiento, y me he dejado moldear por todos ellos. Yo no pertenezco a ninguna confraternidad ni fraternidad de pastores. Estuve en algunas confraternidades y me retiré porque no me gustó. Quisieron, hermanos, en estas agrupaciones, quisieron darle la honra a los políticos y a las autoridades. Quisieron mezclar la política con la confraternidad. Pastores que querían beneficios de los políticos. Eso a mí no me gustó. Eso a mí no me pareció bien. Porque la palabra dice: los pueblos se enseñorean de sus gobernantes, pero en el reino de Dios no es así. Yo no me voy a señorear de un gobernante. Yo no dependo de un político. Yo no dependo de un gobernante. A mí me está promoviendo Dios. A mí me promovió Jesucristo. Yo califiqué porque Jesucristo me calificó para servirle. Y me retiré, hermanos, porque todos estos pastores, todos estos hermanos cristianos tienen la doctrina de Balaam.
buscan el apoyo económico de los políticos, buscan el apoyo monetario de todos los gobernantes, hermano. Yo no tengo esa idea. A mí no me promovieron los políticos. Yo no dependo de los políticos para que me den dinero. Yo dependo de Dios. A mí me ha promovido Dios, a mí me llamó Dios, a mí me capacitó Dios y a mí me va a financiar Dios. Yo no voy a recibir, hermano, dádivas como Balán, porque muchos tienen la doctrina de Balán y muchos cristianos están iguales. Quieren enseñorearse de los que nos gobiernan. Debes enseñorearte del Señor Jesucristo. Debes esperar el ángel que te va a llevar a la puerta de escape. Debes esperar al ángel que te va a sacar del lugar de lodo cenagoso donde estás. El ángel viene en camino. Dios ha designado un ángel para sacarte. Dios ha designado un ángel para liberarte del cáncer, de la enfermedad mortal que tienes, para liberarte de la hemodiálisis, de la diálisis. Dios ha enviado un ángel para sacarte del hospital donde estás internado por COVID. Dios ha enviado un ángel para que no se destruya tu matrimonio por el divorcio. Dios ha enviado un ángel para sacarte del adulterio, de la fornicación. Por eso el Señor nos está dejando en ese punto difícil. Dios puede primeramente probarte y nos puede mantener ahí. Y quiero decirte en esta tarde, es tiempo de moverte, es tiempo de promoverte, es tiempo de que el Dios envíe el ángel. Aún así la gente trata de impedirse que oremos. Hay mucha gente que trata de impedir que nosotros recibamos al ángel. Hay mucha gente que por envidia impide que uno sea bendecido. Hay mucha gente que oran para que no seamos bendecidos. Hay mucha gente que ora para que nosotros tropecemos. Pero hay un ángel que nos está defendiendo. Hay un ángel que viene. Qué maravilloso y qué hermoso aquella noche que Pedro pudo ver el ángel que lo sacaba de la cárcel. Así que amado hermano y amada hermana, prepárate, porque el Señor va a mandar un ángel para sacarte, para romper las ataduras, quitar las ataduras que te tienen atados por muchos años. Por muchos años, aunque eres cristiano, tienes muchas ataduras que han estorbado en tu vida. Aún así la gente puede impedir. Hermanos, es tiempo de moverte para que salgas de ahí. Espere que Dios actúe. Busque el cumplimiento de la promesa, o ella escapará de usted. Busque el cumplimiento de lo que Jesús nos ha prometido, o ella se alejará de usted. La promesa huirá de usted. Si usted no busca, hermanos, si usted no busca el cumplimiento de la promesa, ella va a escapar. Amigo, tu esposa está enferma porque Dios está tratando contigo. Amiga, tu esposo está enfermo porque el Señor quiere llamarte. Él está usando a tu esposo o a tu esposa para hacer el llamado para que le sirvas a Cristo. Y tú no has entendido el mensaje. Por eso Dios te ha puesto en una circunstancia difícil, en una circunstancia como puso a Pedro. Pero déjame decirte que cuando la iglesia oró, Dios mandó ángeles para que liberaran a Pedro y lo sacaran de la cárcel. Cuando el ángel tocó la puerta de la cárcel, cuando el ángel tocó la puerta de la cárcel, los demonios salieron huyendo de la cárcel. Satanás estaba risa y risa de que Pedro estaba en la cárcel. Los demonios que estaban adentro de la cárcel, cuando el ángel entra a la cárcel, todos los demonios salen escapando, huyendo de aquella cárcel. Y los guardias romanos nunca vieron al ángel que entró. Nunca vieron a Pedro que huyó. Entraron en un profundo sueño. La Biblia no dice qué pasó, pero yo me imagino que los soldados se quedaron dormidos. El ángel durmió a los soldados. Se cayeron los cerrojos de las puertas. Se abrieron las cadenas, los grilletes. Y Pedro quedó libre. Y el ángel le dijo, levántate. Y le dijo, átate, cíñete y átate las sandalias. ¿Cuántos de nosotros no tenemos las sandalias puestas? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos amarrado las sandalias? Vivimos sin sandalias. Estamos sin nuestro calzado en nuestros pies porque no estamos preparados para recibir al ángel. El ángel le dijo a Pedro, levántate, cíñete. O sea, vístete y cíñete. Ponte un cinto y ponte el calzado de tus sandalias. Muchos de nosotros estamos todavía, hermanos, sin ceñirnos nuestra ropa y sin usar calzado porque andamos en pecado.
porque andamos desnudos en pecado, porque andamos en pecado carnal. Estamos viendo la posición que nosotros estamos viendo. Cuando Pedro se ciñó la ropa, cuando Pedro se puso las sandalias, le dijo el ángel: envuélvete en tu manto. Nosotros no tenemos un manto. Nosotros no queremos ponernos el manto de Jehová. No queremos ponernos la sombra de Dios. No queremos estar bajo el abrigo del Altísimo. No queremos usar el manto de santidad. Y el ángel le dijo a Pedro: ponte el manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. ¿Sabe, mi hermano amigo? Cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando, todos se quedaron asombrados. Todos se quedaron con duda. ¿Y sabe por qué se asombraron y tuvieron miedo? Que hasta pensaron que era un ángel, que Pedro era un ángel. Porque estaban orando sin confiar en Dios. Porque estaban orando sin tener una fe que puede actuar en circunstancias difíciles. Estaban orando por una fe muy pequeña. Estaban orando, hermanos, pero la oración no lograba tocar el corazón de Dios. La oración no tocaba el corazón de Dios. Cuando Pedro golpea la puerta de la casa donde muchos de los creyentes estaban orando, cuando ellos vieron a Pedro, quedaron asombrados, aunque habían estado orando por su liberación. Yo creo que ellos se asombraron porque realmente no creyeron al poder de la oración. Muchos de ustedes no se han sanado porque no han creído en el poder de la oración. Muchos de ustedes no han sido liberados porque no han creído en la autoridad de Jesucristo sobre el reino de las tinieblas y sobre las enfermedades. Muchos de ustedes no han sido prosperados, no han sido puestos en lugares importantes, no han sido puestos en riquezas, porque no han orado a Dios conforme a la voluntad de Dios. Muchos no han orado, hermanos, muchos no han orado. Muchos de los que han orado no han creído. Cuando ellos vieron a Pedro, quedaron asombrados. No creyeron en el poder de la oración. Ellos no creyeron en Dios, que Dios podría liberar a Pedro de su difícil circunstancia. Tal vez tú no puedas creer que Dios puede liberar a tu esposa. Tal vez tú, mujer, no puedas creer que Dios puede liberar a tu esposo o liberar a tus hijos. ¿Cuántos hombres están enfermos de cáncer en este momento? ¿Cuántos niños están enfermos de cáncer? ¿Cuántas mujeres están enfermas de cáncer? ¿Cuántos hombres están enfermos de sida, de cirrosis, de flujo de sangre, de miomas en la matriz, de descompensación? Hermanos, por la menopausia. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo, hermanos, por la diabetes, por las varices, por los infartos, por los derrames cerebrales? Porque no hemos confiado en Dios, porque no le hemos creído. Pero yo déjame decirte esta tarde que está por llegar tu ángel, está por entrar tu ángel a tu cuarto, está por entrar tu ángel al hospital donde te encuentras, está por entrar tu ángel en tu casa donde tú estás, en esa cama, en esa silla de ruedas, en esa cama donde te están poniendo suero, donde te están atendiendo, donde estás intubado. El ángel de Dios está por llegar. ¿Sabes una cosa? El ángel de Dios no tarda en llegar. El ángel que Dios ha mandado para tocar tu vida no tarda en llegar en tu cama, en tu casa, en tu carro, en tu auto. No tarda en llegar. Lo que pasa es que no hemos orado, no hemos creído. Tal vez no creas que Dios puede liberarte como liberó a Pedro. Tal vez creas que Dios no puede sacarte de la circunstancia difícil. Ellos no creyeron, los discípulos no creyeron que Dios podía realmente contestar rápidamente la oración. En la noche Pedro estaba libre. Lo metieron preso. Y después de varios días, en la noche, que Dios lo iba a liberar, estaba libre. Ya no tenía grillos en las manos, grilletes ni en las piernas. Las puertas se habían abierto, los cerrojos se habían abierto. El ángel no había usado ninguna llave. El ángel tomó el poder de Dios y liberó a Pedro. Mi pregunta: ¿está usted enfrentando una circunstancia difícil? Amado hermana, amado hermano, ¿está usted presentando una circunstancia difícil?
Déjeme decirle que el Señor puede mantenerlo ahí por más tiempo para desarrollar su carácter hasta que usted califique para la salvación. O el Señor lo puede dejar en el lugar más bajo para ver qué actitud toma. Vuelvo a preguntarle, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparado para cuando llegue el ángel? ¿Espera que Dios lo libere? ¿O está pensando igual que aquellos discípulos que estaban orando por Pedro en la casa de Juan? Usted está orando con una fe muy pequeña. Usted está orando sin fe poderosa. Dios es capaz de contestar su oración y Él es capaz de contestar rápidamente en cualquier situación. Déjeme decirle que había una muchacha que estaba cuidando la puerta de la casa de Juan. Y cuando Pedro tocó y llamó a la puerta, la muchacha llamada Rode inmediatamente reconoció la voz de Pedro. Pero el gozo que tenía no abrió la puerta y corrió a hablarle a los demás. Se olvidó de abrirle la puerta y Pedro siguió tocando. Pero fue la mujer que reconoció la voz de Pedro. Los discípulos no reconocieron la voz de Pedro. No reconocían la voz de su amigo. Porque no tenían la presencia de Dios. Porque no estaban orando con fidelidad. Porque no estaban orando con lealtad. Ellos le dijeron, estás loca. Ella aseguraba que sí era Pedro. Entonces ellos decían, no es Pedro, es un ángel. No es Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron asombrados. Pero él, haciéndoles con la mano señas de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar a predicar la palabra de Dios. Amigo y amiga, tal vez en tu casa no haya nadie como Rode, como esta muchacha que reconoció a Pedro. Tal vez en tu casa no haya nadie como Rode, que reconozca la voz de Dios, que reconozca la presencia de Jesucristo. Pero tú sí reconoces la voz de Dios en esta tarde, porque Dios te está ministrando. Dios te está llamando en esta tarde, amigo y amiga. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que se caigan tus ataduras. Es tiempo que seas liberado. Todo lo que estaba atado va a ser desatado. Porque esta es la fe. Una fe para circunstancias difíciles. Yo estoy hablándole a alguien ahora. Alguien está aquí, dígame. A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿sigo o callo? Dios le está hablando a alguien hoy. Dios te está hablando a ti, amigo y amiga. Dios te está hablando a ti. Levántate. El ángel le dijo, levántate. Vete a la casa de los que están orando. Y yo te digo ahora, amigo y amiga, vete a la iglesia donde se predica la palabra de Dios. Vete a la iglesia que tú has abandonado. Asiste a la iglesia en los cultos donde tú has abandonado. ¿Cómo es posible que le pidas a Dios un milagro y no asistas a la iglesia? ¿Cómo es posible que le pidas que Dios te sane de cáncer, que Dios te sane de tumores, que Dios te sane de locuras, que Dios te libere de la homosexualidad y del lesbianismo, de la brujería y de la hechicería, del satanismo, y tú dejes de asistir a la iglesia? ¿Cómo es posible que le pidas a Dios riquezas, prosperidad, y le fallas a Dios todos los días? No asistes a la iglesia. Estás en lo más profundo, porque Dios te está dejando ahí. Dios te está dejando en lo más bajo y en lo más vil para probar tu actitud. Y ahí te va a dejar el Señor por mucho tiempo. Te va a dejar el Señor. Él puede mantenerte ahí hasta que desarrolles el carácter, hasta que Dios forme tu carácter, hasta que Dios traiga la formación de tu carácter. Amigos y amigas, después de 20 años, 18 años, he entendido que Dios apenas ha empezado a formar mi carácter, a formarme como predicador. Apenas en estos tiempos he comprendido que en mi humildad y mi sencillez me faltaba mucho por conocer. Es más, me falta mucho por conocer.
Le pido a Dios que me dé sabiduría y humildad, porque Él ya envió un ángel a romper mis ataduras y mis cadenas. Él ya envió un ángel a romper las cadenas que ataban a mi familia. Espera el ángel que Dios va a enviar a tu casa está por llegar. Amigo y amiga, el ángel que va a enviar Dios a tu casa está por llegar a tu vida. ¿Crees esto? Entonces verás la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Dios viene. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ninguno viene a mí si no es por el Padre. Amado hermano y amada hermana, en esta tarde yo quiero orar por ti, para que recibas la salvación. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que cree y ha sido salvo, pero el que no cree y ha sido condenado. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Entonces levanta tus manos y dile: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Manda un ángel, manda a alguien, Padre, manda al Espíritu de Dios, manda al ángel de Dios a sanar mi alma primero. Sana mi alma, perdona mis pecados y después sana mi cuerpo. Porque primero el Señor no puede sanar el cuerpo si no sana los pecados. Gracias, Padre, en esta tarde por recibirme en tu reino. Amado hermano y amada hermana, hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Para el día del juicio tú seas libertado de la condenación y llevado a la vida eterna. Gracias esta tarde por haberme escuchado. Gracias, amigos y amigas que nos han visto desde Jicotenca, Tamaulipas, desde la capital cañera del sur de Tamaulipas, desde la ciudad más dulce, donde se produce la mejor azúcar. Un saludo y un abrazo de parte de tu amigo Domingo Valadez. Que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios te guarde para siempre. Dale like si te gusta este programa, comparte con tus contactos, mándale este mensaje a tus contactos y dile a tus contactos: el ángel que Dios va a enviar está por llegar. Anúnciale que un ángel está por llegar a tu casa. Gracias en esta tarde. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Comparte, recíbeme a través de las redes sociales, canal de YouTube Domingo Valadez Torres, o a través de la página www.destiny, o a través del grupo cristiano Chequina Jicotenca. Que el Señor te bendiga. Abrazos y besos. Que Dios te bendiga. Amén.